Buen día a todos. Vamos a comenzar con la clase preparada para hoy. Se denomina la precipitación. Y como está ahí en la grafiquita, tiene mucho que ver con las lluvias que nosotros conocemos, ¿ya? Y tiene que ver mucho con el anterior tema, el que ustedes han resuelto algunas preguntas, ¿ya? Entonces, les hago una pregunta, ¿no? La atmósfera, ¿de qué está compuesta? Si alguien puede leer o recordar así, muy simple, muy cortito. ¿Qué es la atmósfera o de qué está compuesta? De nitrógeno, oxígeno, eh, argón, eh, más o menos es lo que me acuerdo, y Sí, otros muy bien. gases. Muy bien. También dióxido de carbono. Correcto, correcto, correcto. Dióxido de carbono y un montón de gases, ¿no? Algunos en mayor cantidad, otros en menos cantidad, ¿ya? Pero lo importante que quiero que relacionemos con la precipitación y con la hidrología es que esta atmósfera contiene vapor de agua, ¿no? Cuando se conjuncionan el oxígeno con hidrógeno en las cantidades adecuadas, entonces forman vapor de agua y este vapor de agua está ahí en la atmósfera. Y cuando este vapor de agua se concentra en ciertos lugares en mayor cantidad, entonces se forman las nubes. Y si esas nubes con gran concentración de vapor de agua que la atmósfera va arrastrando, ¿no? Con los vientos, entonces si la temperatura es la adecuada, o sea, va enfriando, entonces el vapor de agua se va convirtiendo en líquido, pero en finísimas gotitas todavía, ya que no pueden caer hacia la superficie, hacia el suelo, y flotan ahí arriba y forman las nubes, ¿no? Y si las condiciones siguen siendo las adecuadas, o sea, sigue habiendo temperatura baja, fría, para que se sigan condensando, entonces puede que en algún momento estas caigan en forma de lluvia, o en forma de granizo, o en forma de nieve, dependiendo a cómo es el comportamiento de la temperatura. ¿Ya? Entonces la atmósfera es donde sucede las precipitaciones, ya hasta esa capa de la atmósfera, hasta los 14 o 15 kilómetros de altura medidos desde la superficie de la Tierra hasta ese nivel, es donde sucede el ciclo hidrológico. Eso es lo que nos interesa. Entonces, la precipitación tiene muchas definiciones. Ya para nosotros, todas van a ser válidas. Precipitación es el término que se refiere a todas las formas de humedad emanadas de la atmósfera, ¿no? Y depositadas en la superficie terrestre. Entonces, al decir humedad, estamos diciendo, ¿no?, que puede ser lluvia en forma de líquido, granizo, nieve, ¿no? Principalmente estos. La formación de las precipitaciones tiene una mecánica muy compleja, la formación de las precipitaciones, y en cualquier momento ese proceso de formación también se puede desvanecer, ¿no? Está por querer llover y aumenta la temperatura y a veces viene un viento y quizás no se llega a formar las gotitas de lluvia, las gotitas de precipitación, el viento se las lleva, ¿no?, a otra parte o las desvanece o nuevamente se vuelven a evaporar. Entonces es un proceso que tiene algunos componentes muy complejos, pero de manera muy sencilla, sería que al estar el suelo con humedad, ¿no?, el suelo con humedad, al estar la atmósfera con vapor de agua,
¿ya? Esto hace que en determinadas situaciones, eh, por el movimiento del vapor de agua, por la energía solar que calienta el suelo, genera más vapor de agua todavía y en determinados lugares se llega a concentrar muchísimo vapor de agua y esto va ascendiendo, ¿no? Asciende hasta donde su energía lo permite, hasta donde su calor lo permita y como la temperatura a mayor altura es más frío, entonces se frena el ascenso de este vapor de agua y por el frío de la temperatura, o sea, porque va reduciendo la temperatura, entonces se van condensando, pero en finísimas gotitas. Estas finísimas gotitas son muy livianas y no pueden caer porque, como ya sabemos, la atmósfera, el aire también es un fluido y los fluidos tienen fuerza ascensional, fuerza de empuje hacia arriba. Entonces la fuerza de empuje del fluido, que es el aire, es superior a la finísima gotita de agua que se ha formado, que tiene muy poco peso y no puede caer, ¿ya? Es un momento de transición, ¿no? A partir de aquí, si las gotitas, por los vientos y por el fenómeno que se llama coalescencia, o sea, el movimiento que tienen las gotitas no están quietas, ¿no? Obviamente se van a mover en todos los sentidos, van chocando unas contra otras y entonces las gotitas se van fusionando y van aumentando de peso. Y si ese fenómeno continúa, entonces las gotitas cada vez tienen mayor peso y llega un momento en que llegan a vencer a la fuerza ascensional y caen, ¿no? Caen en forma de precipitación hasta el suelo, ¿ya? Va a depender de cuánto vapor de agua, cuánta concentración de gotitas de agua se hayan formado para que la lluvia sea de gran intensidad o de poca intensidad, o que dure mucho tiempo o que dure poco tiempo. ¿Ya? Si el enfriamiento es repentino, muy de golpe, entonces se puede dar el granizo, ¿ya? Y cuando el enfriamiento no es tan repentino, pero es bien prolongado, que dura horas y días, entonces en climas, ¿no? En lugares geográficos con esas características de la Tierra se produce la nieve, ¿ya? Y así se produce la precipitación. Ese mecanismo en cualquier momento se puede alterar por cambios de la temperatura o por la existencia de vientos, ¿ya? Los cuales hacen que las precipitaciones sean un fenómeno difícil de poder predecir con exactitud. El hecho de que haya nubes no indica que necesariamente que vaya a llover, ¿no? Solo es una probabilidad de que vaya a llover, ¿ya? Mayor información en internet hay un montón de videos tutoriales animados con esta explicación que les di. Entonces ahí van a poder visualizar y entenderlo mucho mejor. Tipos de formación de lluvias. A nosotros en la ingeniería civil mucho no nos compete estudiar esto, ¿no? Más que todo le compete a los hidrólogos que se dedican a pronosticar las lluvias, ¿no? Es una profesión, es una especialidad. Pronosticar, predecir el clima de la Tierra, ¿no? A nosotros, de manera muy sencilla, como concepto, lo vamos a aprender esto, ¿ya? ¿Qué tipos de lluvia existen? Más que todo se diferencian por la formación de sus nubes. Entonces tenemos la lluvia por fricción mecánica. Al decir fricción mecánica, estamos hablando que tiene que haber fricción del aire con alguna superficie sólida de la Tierra, ¿ya? El aire tiene vapor de agua, hemos dicho, ¿no? Tiene vapor de agua. Y la superficie sólida vendría a ser la tierra, las casas, los árboles, los cerros, todo lo que tú te imagines que hay en la tierra. Entonces, al haber el movimiento del vapor de agua en forma de viento, ¿no? Esta se calienta más todavía por la fricción con la superficie de la tierra. Y si se calienta más, entonces empieza
a subir hacia arriba, ¿no? Asciende por el calor que tiene hasta donde su energía lo permita. Y al subir, entonces, en la zona, en ese lugar donde se concentre más calor, más gotitas de agua, entonces va a formar la nube y después la precipitación. ¿Ya? Sería por fricción mecánica. Después están las convectivas. En el tipo de formación de nubes por convección, interviene más que todo que el suelo esté húmedo, ¿ya? Que el suelo esté húmedo y que haya mucha radiación solar. Entonces el suelo está húmedo, el sol lo calienta y la humedad que está en el suelo se vuelve vapor y va subiendo hacia arriba. Ya va subiendo en forma de columnas de ascensión. Suben columnas de aire caliente, calentadas por el sol, y de la parte alta de la atmósfera bajan columnas de aire frío. ¿Ya? Y el aire frío nuevamente se va calentando. Entonces, en la atmósfera se siente un cambio de temperatura y una concentración de vapor de agua, y estas van a ascender nuevamente hasta donde puedan, ¿no? Hasta donde su energía le permita. Cuando ya no pueden ascender, seguramente es porque ya se están enfriándose. Empieza la condensación y la formación de la nube y luego de la precipitación. Luego tenemos las orográficas. Esas orográficas son bastante comunes aquí en Tarija, ¿no? Tenemos la cordillera de Sama. Por el sentido que vienen los vientos, el aire en movimiento, el viento es aire en movimiento, ¿no? Por el sentido que vienen del sur hacia el norte, entonces viene muchísimo aire con vapor de agua y tratan de sobrepasar la cordillera, pero como es muy alta la cordillera, no logran atravesarla, sino que se chocan, friccionan, hay un choque, masa de aire con la cordillera, con el cerro, con la montaña, y en ese choque va perdiendo energía al tratar de sobrepasar la cordillera. Entonces se va enfriando la masa de aire y se van formando las pequeñas gotitas, ¿no? Se va condensando el vapor de agua y se produce la precipitación. En este caso, del lado de donde hay el choque de la masa de aire con la montaña. De ese lado hay muchísima precipitación. Y del otro lado puede que las características de precipitación sean muy diferentes. ¿Ya? Entonces tiene que ver muchísimo aquí el sentido del aire, la ubicación de la montaña, ¿ya? Y la altura de la montaña. Entonces ahí tenemos tres. Y la última es cuando se juntan dos frentes, ¿no? Dos frentes, dos masas de aire, una que esté caliente y una que esté fría. Entonces, al haber este choque, la masa de aire fría cambia la temperatura de la masa de aire caliente. Además, al juntarse las dos, aumenta la concentración del vapor de agua, una presión de vapor saturante, más o menos. Y si las condiciones son ideales, o sea que la temperatura mismo del ambiente siga siendo favorable, o sea, frío, entonces se condensan rápidamente y se pueden formar finísimas gotitas, ¿no? Finísimas gotitas de lluvia, más conocidos como llovizna o si no como nieblina, ¿ya? Que igual son finísimas gotitas, igual entran dentro del término de la precipitación. Esto es muy importante, ya lo habíamos adelantado antes, variabilidad de la precipitación. Entonces, como se darán cuenta, las precipitaciones dependen de que haya fricción, de que haya barreras, ¿no? Barreras en el terreno, de que haya más calor o menos calor, dependerá del tipo de suelo, si tiene más o menos humedad, dependerá si hay montañas o no hay montañas, ¿no? Dependerá de las masas de aire, que estas masas de aire pueden venir incluso desde el océano, ¿no?
pueden venir de diferentes lugares de acuerdo al sentido del viento, donde hay más presión, menos presión. Las masas de aire siempre se mueven de lugares de mayor presión a lugares que tienen menor presión, que son los vientos, ¿no? Entonces son muchos factores, lo cual hace que la precipitación sea variable y diferente en los puntos de la Tierra, ¿ya? Entonces, debido a esta variabilidad en la forma de la Tierra, a la variabilidad de la ubicación de las montañas, variabilidad de distancias a los océanos, ¿no? La variabilidad de tipo de suelo, tipo de vegetación, etcétera, hace que la precipitación también sea muy diferente en todas partes del mundo. O sea, que hay lugares que llueven más y hay lugares que llueven menos, ¿no? Entonces, a eso se refiere la variabilidad espacial. De lugar a lugar es diferente, ¿ya? De lugar a lugar, de una zona a otra zona. De Tarija, por decir, a La Paz es diferente, ¿no? De Bolivia comparado con con Estados Unidos, ¿no? Diferente, con una isla del Pacífico diferente, ¿ya? A eso se refiere variabilidad espacial de un lugar a otro lugar, es variable. Incluso en aquí mismo, en una ciudad, o en tu ciudad, o en tu pueblo, puede que esté lloviendo en la parte baja, por decir, en la parte baja, en una zona, y caminas unos 10, 8 kilómetros, puede que no esté lloviendo, ¿no? O puede que la intensidad sea diferente, ¿ya? En uno llueve más, en otro llueve menos. Entonces, hay mucha variabilidad de lugar a lugar. La variabilidad temporal, esa nosotros la percibimos sin ningún problema, ¿no? Las precipitaciones nunca son con la misma intensidad. ¿Esto a qué se refiere? A la cantidad de agua que cae, ¿no? Hay momentos en que cae gotitas, ¿no? Una lluviznita, decimos, un aguacero suavito. Y hay momentos en que hay estos relámpagos, truenos y cae agua, pero en gran cantidad, ¿no? Como si se estuviese cayendo el cielo, decimos, ¿ya? Y después nuevamente merma la intensidad, la velocidad de las gotitas de lluvia. Entonces ya más suavito, casi como que no moja, ¿no? Y uno ya se anima a salir a la calle. Y de repente vuelta empieza con todo, un aguacero de esos que estás un minuto y ya estás mojadito, ¿no? Entonces a eso se refiere variación temporal, o sea, de tiempo en tiempo no es la misma cantidad. Hay momentos en que puede caer más agua y hay momentos en que cae menos agua. Entonces, en el tiempo varía. Esta variación temporal también se refiere a que hay días que puede llover más o menos, incluso días que no llueve. Variación temporal también se refiere a que hay meses en que no llueve y meses en que sí llueve. Meses en que llueve muchísimo, meses en que llueve poco. Años lluviosos, años poco lluviosos. A todo eso se refiere la variación temporal. Por todos esos aspectos, por su variación temporal y su variación espacial, es muy difícil de predecir con exactitud cuánto va a llover en una determinada zona. Siempre son pronósticos con probabilidades de ocurrencia basados en el comportamiento de los años anteriores. La medición. La precipitación es uno de los valores hidrológicos más medidos en todo el mundo. ¿Ya? Es lo que más se mide. También es la más importante para solucionar el problema fundamental de la hidrología, que es la falta de caudales, ¿no? Como los caudales son difíciles de medir todos los días, ¿no? En todas partes del mundo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Medimos precipitación, que es mucho más fácil de medir todos los días del año, mucho más fácil, y luego por el análisis, el estudio y cuantificación del ciclo hidrológico mediante el balance hídrico, calculamos los caudales que necesitamos para diseño. ¿Ya? Entonces, la precipitación va a ser un punto fundamental de partida. Entonces, aquí tenemos unos medidores de presión. Si se dan cuenta, este medidor de presión que está aquí con un cerco perimetral,
está con unos paneles solares y va midiendo la precipitación, cuánta agua cae en un recipiente como este que vemos aquí, y lo mide en milímetros, y tiene un flotador ya ahí instalado, tiene un mecanismo con un bolígrafo que puede dibujar cómo varía la precipitación en el tiempo, y últimamente ya no grafica en papel, sino que grafica automáticamente en un sistema digital. O sea, tiene los datos numéricos y tiene datos gráficos, ¿no? Por programas que se lo introducen al equipo de medición de precipitación. Entonces, con este tipo de equipo, la medición es instantánea, segundo a segundo, ¿no? Segundo a segundo, minuto a minuto. Entonces, y te lo va a medir los 365 días del año, y por todos los años que esté funcionando este instrumento, que es un medidor de precipitación, ¿ya? Entonces, tenemos los medidores de presión, de precipitación, que son los pluviómetros, ¿ya? Que solo miden la altura de precipitación, y los pluviógrafos, que aparte de precipitación, te miden también su variación en el tiempo. Cómo va variando segundo a segundo, minuto a minuto, ¿ya? Entonces, hay una variedad de equipos, y los más modernos son los que les puse ahí en la fotito a colores, ya, con panel solar, o sea que son electrónicos, y tienen un programa que les permite mandar los datos hasta una ciudad, sin necesidad de que el personal venga a leer ahí los datos, ¿no? Lo manda vía satélite, con un teléfono celular, con internet, y puedes ir descargando los datos automáticamente, ¿ya? Estas estaciones de medición de precipitación no solo van a medir la precipitación, también miden la temperatura, miden la humedad, ¿ya? Miden la presión y otros parámetros hidrológicos que ustedes han visto en el anterior tema de la atmósfera, ¿ya? Entonces son equipos ya cada vez más modernos. Entonces ya no solo se limitan a medir precipitación, ya te miden también la humedad, la temperatura, la presión, que son muy importantes, y otros parámetros que van a servir también para diferentes cálculos en hidrología, que también sirven para armar modelos hidrológicos, para calibrar ecuaciones de balances hídricos, ¿ya? Entonces, cuando una estación mide precipitación y otros parámetros, entonces se llama estación meteorológica, ¿ya? Meteorológica, que mide muchas variables de hidrología. Y si solo mide precipitación, entonces es una estación pluviométrica, ¿no? Las que hoy existen, hoy en día, son meteorológicas porque miden muchos parámetros, ¿ya? Entonces, el dato más importante que nos interesa por ahora es que estas estaciones nos dan, ya sea en valores numéricos o en gráficas como cuánta precipitación cae en cada momento del día, ¿no? En cada momento del día. Estas gráficas que hoy en día son digitales, antes eran en papel, hoy en día son digitales, ¿no? Nos van a servir para poder hacer diferentes cálculos, siempre y cuando las sepamos leer e interpretar, ¿no? ¿Ya? Entonces, el pluviograma dice, es la curva de precipitaciones acumuladas, o sea, va acumulando hasta que se llene el recipiente, ¿no? Se llena el recipiente, nuevamente empieza de cero. Nuevamente va marcando la diferencia hasta que se llena el recipiente, nuevamente a cero. Y así, ¿no? Dice, donde se representa el total de la lluvia caída en un intervalo de tiempo determinado. Entonces, tú de aquí vas analizando por intervalos de tiempo. Generalmente la precipitación que está en el eje de las Y y el tiempo en el eje de las X, al dividir la precipitación entre un intervalo de tiempo, sacas la intensidad que te da en milímetros por hora,
¿ya? Al dividir la precipitación que ha ocurrido en un intervalo de tiempo que tú desees estudiar, entonces te da en milímetros hora, eso se llama intensidad. Y las gráficas que con esos datos después interesan graficar es el hietograma, la variación de la precipitación respecto del tiempo en forma de barras, para diferentes intervalos de tiempo. Los intervalos de tiempo son los que al que está diseñando o al que está estudiando o al que está haciendo un cálculo le interesen, o sea que los intervalos pueden variar, pueden ser cada 10 minutos, cada 15 minutos, cada media hora, cada hora, depende del cálculo, del objetivo del cálculo, ¿ya? Estaría el histograma, que sería intensidad, aquí sería centímetros hora o milímetros hora, en la unidad que necesites, respecto al tiempo, ¿ya? Estas dos gráficas te muestran la variación de la precipitación respecto al tiempo, ¿ya? Y sobre todo se van a usar para calcular, primero, para relacionarlo con la infiltración, que es otro componente del ciclo hidrológico, para determinar cuánta agua, ocurrido una precipitación, cuánta agua es la que se convierte en escorrentía directa y cuánta agua es la que no se convierte en escorrentía directa y más bien va a alimentar a la infiltración, ¿ya? También estas dos gráficas, hietograma y histograma, sirven para poder calcular caudales máximos a partir de una precipitación, estudiando el caudal, estudiando o analizando el hidrograma unitario. El hidrograma unitario es un método para transformar la precipitación en escorrentía, ¿ya? Y el dato de partida va a ser un histograma o un hietograma medido, real, ¿no? A partir del cual se puede calcular la escorrentía, que es el caudal de diseño, ¿ya? Luego también hay una gráfica complementaria que es la curva masa de precipitaciones, ¿ya? Esta curva masa no es más que esta misma gráfica del pluviograma, precipitación acumulada en la Y, tiempo en X, pero en este caso tiene un límite, ¿no? El tarrito, este tarrito se llena, entonces nuevamente tiene que empezar de cero, ¿no? Y así, por eso sube y nuevamente de cero, se llena nuevamente de cero, mientras que en esta curva masa siempre va a ser esta bien acumulada y siempre va creciendo, ya, va creciendo. Aquí es infinito hasta donde la lluvia alcance en un tiempo determinado, se acumula y te muestra la variación, ¿no? Si tiene mucha pendiente, entonces ha llovido con gran intensidad, con gran velocidad, mucha agua. Y si tiene poca pendiente, ¿no? Con poca pendiente, la lluvia ha sido suavecita, ¿no? Y si es horizontal, no ha llovido, ¿ya? No ha llovido. No ha habido precipitación en ese intervalo, se refiere, ¿ya? Entonces, mucha pendiente, fuerte lluvia, gran intensidad. Poca pendiente, precipitación suave. Horizontal, no ha llovido. ¿Listo? Bien, entonces vamos a resolver este ejercicio que lo tienen creo resuelto ahí, y vamos a comprobar si está bien el ejercicio que está ahí planteado ya, lo vamos a resolver nosotros, y es muy sencillo. Vamos a partir de esta gráfica para llegar a dibujar estas tres curvas que tenemos ahí, ¿ya? Entonces es muy sencillo, entonces nos vamos a abrir una hojita en Excel. Una hojita en Excel, ustedes también ábranse una hojita en Excel, y si no están con Excel, entonces a mano. Y vamos a ir ahí colocando los parámetros que necesitamos para poder
tener en una tablita los datos para poder dibujar, la curva masa, el histograma y el dietograma, ¿ya? Entonces ahí tenemos la gráfica. Entonces lo primero que vamos a colocar aquí es intervalo de tiempo. Colocamos ahí intervalo. Intervalo de tiempo, ¿ya? Entonces los intervalos de tiempo, como les dije, dependen mucho del que está calculando para qué lo necesita. ¿Para qué lo necesita ya? Hay veces cuando calculas el caudal mediante el hidrograma unitario, hay uno que está con su micrófono activado. Ya no está ahí. ¿Ya? Cuando trabajas con el hidrograma unitario, que van a ver en recursos hídricos, lo que interesa es buscar el intervalo de variación más corto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí la variación que tengo aquí de 3 hasta 4.5 es constante la variación. Entonces ya ahí hay un punto donde cambia la pendiente. Luego cambia la pendiente y tengo una variación de este punto a este otro punto, puntos de quiebre, ¿no? Tengo apenas de media hora. Entonces aquí mi intervalo era de 1 hora y media, aquí es de media hora. En esta parte que no llueve es de 1 hora. Después de las 6 hasta las 7 es otra línea recta, ¿no? O sea, intensidad constante, 1 hora. Entonces ahí tengo 3 intervalos, tengo hora y media, aquí tengo media hora, aquí tengo 1 hora, aquí se repite 1 hora, en la siguiente hora y media, aquí media hora. Entonces, muchas veces interesa trabajar con el intervalo más pequeñito. El intervalo más pequeñito de esta gráfica, ¿cuál sería? En el que exista variación. ¿Media hora? Media hora. Entonces yo directamente decido que mi intervalo de tiempo va a ser media hora, le coloco, y todos los cálculos lo hago cada media hora, ¿ya? Y yo no podría decir que voy a hacer todo cada hora, porque cuando llegue de 8 a 9, ¿cómo voy a poder indicar este valor, este otro, este? Va a ser difícil en intervalo de 8 a 9. Sí o sí tendría que hacer cada media hora, porque cada media hora está el cambio de intensidad, ¿ya? La otra forma, igual interesante de poder hacerlo, es justo cuando cambia, o sea, intervalos variables. Voy a hacer de 0 a 4.5, de 4.5 hasta 5, de 5 hasta 6, de 6 hasta 7, de 7 vuelve abajo, de 7 a 8.5, de 8.5 a 9, de 9 a 10 y de 10 a 11. Entonces estoy haciendo con intervalo variable, ¿no ve? Entonces, las dos formas igual son válidas dependiendo para qué lo estás calculando, ¿ya? Con intervalo fijo o con intervalo variable. Entonces, el intervalo variable es muy fácil de poder hacerlo porque ahí los quiebres te muestran de qué hora a qué hora. Pero como te digo, hay cálculos donde necesitas hacer con intervalo fijo, y cuando es con intervalo fijo, anota eso, tienes que utilizar el intervalo menor donde exista cambio en la intensidad. Entonces, en la gráfica, el intervalo más chiquito donde veo cambio es media hora. Entonces, puede que tengas tú una gráfica parecida a esta, ¿no? Parecida a esta. Entonces, aquí tal vez el intervalo más pequeñito donde exista cambio sea 10 minutos. Entonces, tu intervalo va a tener que ser cada 10 minutos, ¿no? ¿No? Porque cada dos quiebres son más seguiditos, ¿ya? Entonces, depende de eso el intervalo. Entonces, en este caso, en este ejemplo, lo vamos a hacer con intervalo variado en función de cómo varía la precipitación. Y en algún momento yo te pediré que hagas con intervalo fijo. Entonces, cuando sea con intervalo fijo, si fuera este el caso, yo tenía que hacerlo cada media hora, ¿no ve? Cada media hora. Y el procedimiento después va a ser exactamente lo mismo. Entonces, aquí vamos a hacer con intervalo de tiempo variado, ¿ya?
Así te lo voy a colocar. Al decir variado es justo donde cambia de pendiente, ¿no? Y para empezar es bueno hacerlo así porque se entiende mucho mejor. Bien, entonces empezamos, ¿no? Como son intervalos de tiempo, entonces aquí vamos a colocar inicio, fin, acá. Hay diferentes formas de anotar, ¿ya? No es la única. Lo importante es saber qué estás haciendo, ¿no? Y para qué lo estás haciendo, ¿ya? Y aquí sí, vamos a anotar. Precipitación. El lead es uno que interrumpe, ¿no? Ahí, ya está. Clausurado su micrófono. Bien. Y al ladito vamos a anotar su altura de precipitación, ¿ya? ¿Cierto? Altura. No sé si yo, pero esta vez lo voy a colocar así con letras. Después se puede simplificar, ¿no? Altura de precipitación. Voy a colocar ahí. La precipitación. Para que se entienda bien qué es, ¿no ve? Generalmente esto va con la P o con la H, ¿ya? Con la P o con la H. No hay problema. Vamos a colocar H ahí. Y también sus unidades. Y las unidades depende con las que tú quieras trabajar. Puedes mantener esta que está en centímetros y por ahí para el cálculo necesitas en milímetros, lo puedes llevar a milímetros, ¿no? En este caso lo vamos a mantener en centímetros. ¿Ya? Y el tiempo puede ser en minutos o puede ser en horas. En este caso lo vamos a mantener en horas. ¿No? Ahí. Hora y hora también. Entonces vamos a colocar aquí muy ya, o sea, mucha lógica vamos a utilizar aquí. Mucha lógica, no hay nada complicado, ¿no? No hay nada del otro mundo. Ahí. Entonces, ¿qué hora empieza la precipitación? Entonces, ustedes me dictan, ¿qué hora empieza? A las 3. 3. Como estamos haciendo con intervalo variado, va a ser cada que haya un quiebre, va a ser para nosotros un intervalo, ¿ya? Entonces, el primer intervalo, ¿cuándo termina? ¿A qué hora termina? 4.5. Es 4.5, ¿no ve? Luego el siguiente intervalo volvemos a colocar 4.5 porque ahora el tiempo que era fin para la primera intensidad se convierte en inicio para la segunda intensidad, ¿no? Por eso repito ahí, de 4.5 y termina a las 5, ¿no? Sí. ¿Ya? Y así a ver, vamos completando, ¿no? El otro es desde las 5 hasta las 6. Hasta las 6. Luego de 6 hasta las 7. 7. 7 a 8.5. 8.5. A veces esta línea que está aquí, cuando termina, a veces continúa con la misma pendiente, a veces, ¿no? En este caso tiene diferente pendiente, así que tomamos como fuera otra intensidad. Después de 8.5 hasta las 9. De 9 a 10. De 10 a 11. ¿No? Intervalo variado, ¿no? Si fuera intervalo constante, toditos tendría que ser de 3 a 3.5, de 3.5 a 4, de 4 a 4.5, a 5, 5.5, 6, 6, y así, ¿no? Y tuvieras muchos más intervalos, más filas, ¿no? Pero al final vendría a ser el mismo procedimiento, ¿ya? Ahora,
En estos intervalos vamos a anotar la precipitación que le corresponda solamente a ese intervalo, ¿ya? Solamente la precipitación que le corresponda a ese intervalo. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que no nos va a interesar lo que esté fuera de ese intervalo, ¿ya? Entonces, antes de eso podemos colocar aquí, así háganlo, antes de eso puedo colocar el tiempo, ¿ya? Aquí sí te voy a colocar el tiempo, t colóquenlo ahí, en hora. Este dato nos va a servir para los cálculos más que todo, para los cálculos nos va a servir esto. Sigue siendo este intervalo de tiempo, ¿no? Y lo puedes colocar así si quieres, no hay problema. Entonces, aquí, ¿cuánto es el tiempo exacto de este intervalo? Sé que empieza a las 3 y termina a las 4.5, ¿no? Pero ¿cuánto de tiempo hay? ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? Entonces, simplemente hacemos la diferencia, ¿no ve? Del final menos el inicio. Entonces, 1.5 y ahí está. ¿Ya? Entonces, por ahí no querías hacer de colocar de 3 a 4.5, de 4.5 a 5, y podías hacer esto, ¿no? Pero todo nos sirve al final para poder graficar, ¿no? Y vamos a tener ahí todos los datos que necesitemos. ¿Ya? Todos los datos que necesitemos vamos a tenerlos ya tabladitos. Entonces, está bien que lo hagamos así. La tablita que quede bonito. ¿Ven? Ahí está. Aquí también otra línea me parece que necesita. Y aquí una separación, ¿no? Listo. Hasta ahí estamos viendo, ¿eh? Entonces, en la precipitación ahora. Esto lo reduzco un poco, ahí nomás. Esto lo voy a agrandar. Ahí está mejor. Listo. Ustedes también tienen esta presentación, está en el Moodle ya, está en la plataforma Moodle. Entonces ahí está. Luego, la altura de precipitación entre 3 y 4.5, ¿cuánto es? Mido en la escala, ¿cuánto es? 1. 1, correcto. Listo, ahí anoto 1 y nada más. El intervalo, o sea, en el intervalo de 4.5 a 5, ¿cuánto es la altura de precipitación? 2. No. 1. 1, ¿no ve? Tenías que hacer 2 menos 1, 1. 1. ¿No ve? 2 menos 1, leyendo en la escala, y te queda 1 igual, ¿no ve? Eso es lo importante, ¿ya? En el siguiente intervalo de 5 a 6, 5 a 6, ¿cuánto es la altura de precipitación? En ese intervalo. No hay. No Cero, hay, ¿no ingeniero. ve? Porque tenía que restar 2 menos 2, 0, ¿ya? Eso por ahí tú anótatelo, ahícito, ¿ya? Si quieres anótatelo biencito. Yo aquí lo voy a colocar 0, pero ahí ya estamos viendo de dónde sale, ¿no ve? Y así vamos leyendo toditos esto. Cuando uno ya lo practica esto, en 5 minutos tiene toda la planillita ya terminada, ¿no? Luego de 6 a 7. 5 menos 2, ¿no ve? 3, ¿no? 3. Eso, Tres. 3 ahí. Luego de 7 a 8.5 es, ¿no? De 7 a 8.5 aquí. ¿Cuánto es ahí? 5. Sí. Bárbaro. Después, el siguiente tramo de 8.5 a 9. Entonces vemos la escala. ¿Cuánto es? 1,5. 1.5. 1.5. De 9 a 10. De 9 a 10. Vemos la escala. No ha llovido nada, ¿no? Se mantiene al mismo nivel, nomás el recipiente de agua no ha aumentado nada. Se mantiene al mismo nivel, entonces. 0, ¿no? 0. Y de 10 a 11 recién el recipiente de agua ha aumentado de nivel. Entonces, ¿cuánto ha aumentado en ese intervalo que estamos analizando? 2. Y listo. Ya lo tenemos.
Ya lo tenemos muy bien trabajado ya con eso. ¿Ya? Entonces, de acuerdo al intervalo que tengamos, vamos leyendo las alturas de precipitación. Si es que hubiéramos hecho cada media hora, entonces tenías que ver, ¿no? A la media hora cuánto es la precipitación. Capaz aquí sea 0.4, ¿no? A la hora, ¿cuánto sería? 1.25 tal vez. Pero por intervalo tenías que hacer la resta de 1.25 menos el anterior intervalo, ¿no ve? Así, vas restando entre los intervalos que te toque calcular, ¿ya? O sea, aquí el ejemplo más clarito es de 6 a 7, ¿no? De 6 a 7, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que restar 5 menos 2, ¿no? 5 menos 2 y me ha salido 3, ¿no? 3. 1, 2, 3, ¿ya? Yo creo que ahí no va a haber ningún problema, ¿ya? Si hay alguna consulta, la pueden hacer ahora. Inge de 7 a 8.5 De 7, sería 5, ¿no? claro, 5 menos 0, leyendo en la Ah, escala, ya. se te da 5, ¿no? Sí, gracias. Bárbaro. Ahora voy a agrandar mi tablita. Pero si saliera negativo, tendríamos que poner -5. No, no hay negativo. ¿Cuándo te va a salir negativo? Nunca. Cuando estemos en la hora 7, pasa de 5 a 0. Cuando estemos en las 7, o sea, cuando Sí, estemos aquí, sí, sí, sí. Sí, estoy en las 7. nosotros ya llegamos con 5, ¿no? Porque justo ahí es 5, pero de ahí se vuelve 0. Entonces sería 5 y la otra sería -5. Vos estás leyendo aquí en la gráfica, ese valor vale 0. Ya lees aquí en la escala, vale 0 ese punto. O sea, no le puedes dar otro valor que no sea 0. Y cualquiera donde hay un cambio aquí arriba, entonces lees el valor que tienes. Y siempre leemos el del tiempo final, ¿no? La precipitación del tiempo final menos menos la precipitación del tiempo inicial. O sea, nunca te va a dar negativo. Siempre leemos el tiempo más adelantado, cuánto es su precipitación, menos el otro tiempo, cuánto es su precipitación. ¿Ya? La forma, lo que tú dices que te dé es que tendríamos que cambiar el sentido, ¿no? Que la pendiente no sea de izquierda a derecha. Y eso no va a pasar nunca. ¿Ya? Siempre van a ser positivos. Siempre leemos la precipitación de la derecha, si Final. quieres, de la derecha menos la precipitación de la izquierda. ¿Ya? Estas ya de por sí son acumuladas. Entonces no va a pasar ese caso. Luego, lo siguiente es calcular la intensidad de precipitación. Entonces nos hacemos otra columnita y aquí colocamos intensidad. Intensidad de precipitación. Que generalmente se lo denota con la letra I mayúscula. Y su unidad es altura de lluvia sobre el tiempo. Las unidades pueden cambiar de acuerdo a lo que tú estés trabajando. En este caso, hemos decidido trabajar la altura en centímetros de precipitación, ¿no? Y el tiempo en horas. Entonces, la intensidad va a ser centímetros sobre hora. ¿Ya? Centímetros sobre hora. Entonces, esto lo voy a borrar ahí. Entonces, ¿qué operación voy a hacer ahí? Entonces, intensidad es igual a altura sobre la precipitación. Aquí podemos anotar esa formulita. Intensidad es igual a H sobre tiempo. ¿No? Eso es como un recordatorio nada más. Después, no hay que presentar eso, ¿no? Entonces sería altura dividido entre el tiempo, ¿no? ¿Cuánto es en total ese intervalo de tiempo?
muchas veces te piden esto en milímetros hora. Entonces tú lo llevas a milímetros hora, ¿no? No tienes ningún problema. Aquí hagamos ese ejercicio más. La misma intensidad puede ser que nos pidan en milímetros hora. Ay, 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 ay. Ahí. Entonces le voy a borrar esto. Entonces hacemos, ¿qué tengo que hacer para que llegue a milímetros? ¿Qué tengo que hacer? De centímetro a milímetro, ¿qué tengo que hacer? Dividir. ¿Cómo? Dividir entre 10. ¿Dividir entre 10? Multiplicar por 10. Multiplicar. Multiplicar por 10. Multiplicar por A ver. En esos pasitos que les digo es lo que muchas veces nos equivocamos, ¿ya? Por no analizarlo, ¿no? Sabemos, pero a veces no lo analizamos seguramente. Ahí está. ¿Ya? Y por minuto te pueden pedir, pues ya sabes qué tienes que hacer. ¿Ya? Dije una consulta, Sí. se me corta un poquito el internet, la intensidad de precipitación, ¿cómo se sacaba? La intensidad es altura sobre el tiempo. Ya. La altura sobre este intervalo de tiempo. Ya, gracias. Ya, las unidades va a ser las que tenga la precipitación y la que tenga el tiempo. Y después tú la transformas a la que necesitas según el cálculo que estés haciendo. ¿No? Bien, la siguiente columna que también tenemos que tener lista ya en esta planillita es altura de precipitación acumulada. Ya, si nos hacemos altura de precipitación acumulada, voy a colocar ahí. Acumulada. ¿Ya? Lo mismo, te pueden pedir en centímetros, en milímetros, tú lo transformas. En este caso estamos en centímetros, vamos a calcular en centímetros, ¿ya? Entonces, siempre parte de cero. A la primera le vamos a colocar 0. O puedes mejor, si quieres, crearte así. Insertar una columnita, digo una filita ahí. Una filita. O después al final igual no hay problema ya. Yo voy a colocar ahí una filita y le coloco 0. ¿No? Porque parte de 0. Y después voy acumulando, ¿no? El 0 más la altura de precipitación, más 1. Y eso lo voy a acumular con todos los demás, ¿no? El 1 más la anterior acumulada, el 0 más la anterior acumulada, el 5 más la anterior acumulada, y así tú ya sabes cómo se acumula. Llega a 13.5. Comprobamos aquí. 13.5 es en total, ¿no? Entonces ahí está 13.5, el total del que estamos analizando. ¿Ya? Hasta ahí si hay alguna consulta para pasar directamente a las gráficas. Hasta ahí, a ver, hasta ahí pónganse, a ver, pónganse al día, a ver, un ratito, vamos a dar unos 5 minutos para que lo trabajen, lo ajusten, ¿ya? 5 minutos para ajustar. ¿Ya puedes repetir la altura de precipitación acumulada? Vas acumulando estas precipitaciones nada más. Partiendo desde 0. Con el siguiente intervalo sería 1. Y así le vas acumulando el siguiente. Lo anotas ahí, vas sumando, acumulando este otro, vas anotando ahí, vas acumulando este otro y vas anotando ahí y va aumentando, ¿no? Ah, ya, gracias.
Mira, pues escape para una propuesta, ¿no? A ver, peor es cuando no se intenta, ¿no? Ingeniero, una pregunta, el 6.67, ¿cómo ha sacado la intensidad de precipitación? Bien, continuamos. Ya a ver si se han puesto ya al día con ese calculito. Si hay alguna consulta, la hagamos ahora mismo. Inge, ¿cómo ha sacado el 6.67 de intensidad de precipitación? En milímetros hora, solamente he convertido de centímetro hora a milímetro hora. Ah, ya, bueno, gracias, ingeniero. ¿Listo? Un centímetro tiene 10 milímetros, ¿no? Nada más, así es la conversión. Bien, entonces, de acuerdo a las gráficas que tenemos que hacer, entonces vamos a... Bueno, ustedes van a graficar, yo ya no. ¿Ya? Aquí en la teoría hemos visto, ¿no? Dice hietograma. Para el hietograma, entonces aquí voy a colocar. Para el hietograma. En el hietograma, la precipitación va en el sentido vertical y el tiempo va en el sentido horizontal, en el eje de las X, ¿no? Entonces, de la columnita, ¿qué es lo que teníamos que tomar? ¿No? Entonces, teníamos que tomar desde aquí, ¿no? En esta columnita, tiempo. Aquí voy a colocarle, puedo colocar estos intervalos ya de 3, empezando de las 3, 4.5,
5, 6, 7, ¿no? Te haces una escalita aquí abajo. Y tenía que graficar con esta altura de precipitación, ¿no ve? Con esto tenía que graficar. Para el hietograma. ¿Ya? Hietograma, altura de precipitación. Tiempo. Altura de precipitación, tiempo, hietograma. Entonces ahí tienes de 3 a 4.5, ¿cuánto es? De 4.5 a 5, ¿cuánto es la alturita? Y vas dibujando los rectangulitos, las barras, ¿no? ¿Ya? Entonces, hietograma, dice que tiene que ser altura de precipitación con tiempo. Tiempo, listo. Se los dejo ahí para que lo hagan. El histograma es centímetro por hora, o sea que es intensidad, ¿ya? Entonces voy aquí a intensidad. Tenía que ser esto, ¿no? Esta intensidad con los intervalos de tiempo. Entonces el histograma vendría a ser la intensidad en las 10, ¿no? Intensidad con tiempo. Con el tiempo. Y lo mismo, ¿no? De 3 a 4.5, si quieres en milímetros, si quieres en centímetro. Ya con cualquiera. De 3 a 4.5, esa es la intensidad. De 4.5 hasta las 5 horas, esa es la intensidad. De 5 a 6, esa es la intensidad, y así. Vas graficando. No hay mucho donde perderse. Una vez que tienes la tablita, ya está facilito. Y la curva masa. La curva masa acumulada, ¿no? Acumulada. ¿Ya? Entonces, aquí indicas, ¿no? Para las 3, a las 3 que inicia, ya aquí atendamos un poquito, no nada complicado tampoco esto. A las 3 inicia la precipitación. ¿No ve? A las 3 inicia, entonces a las 3 es 0. ¿No ve? A las 3 es 0. A las 4.5 va a ir ahí aumentando, ¿no? A las 5 va aumentando, a las 6, 7, 8, 9, 10 y hasta las 11 el valor que te toque. ¿Ya? Entonces a las 3, 0, a las 4.5, 1, a las 5, 2, a las 6, 2, 7, 5, a las 11, los 13.5. Y ya estaría con eso graficado. Entonces, curva masa es altura, precipitación acumulada, o colocar ahí. Precipitación acumulada. También con el tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿alguna duda de cómo graficar? Y a las 10 sería 11.5. ¿En la acumulada? Sí. El valor que te sale aquí. Ah, ya, ahí está, 11, sí. Por eso tenemos aquí ya tenemos todo ya para graficar, o sea, para que tú lo hagas en el Excel. Te haces, ¿no ve? Vas insertar un gráfico, ¿no ve? Insertar este gráfico de líneas. Y eliges el que sea de las líneas, X y Y con líneas, y con eso vas graficando. O si quieres lo haces manualmente igual, ¿no? Más fácil. Yo prefiero siempre que lo vayan ya practicando en Excel. Y después ya si lo tienen listito, ahí se puede cambiar datos y para la siguiente ya no tienes que fabricar la tablita, nada, ¿no? Vas cambiando ahí datos nomás. Porque las fórmulas ya van a estar ahí. ¿Ya? Es recomendable ya ir colocándole con formulita y tenerlo en el Excel listito, ¿ya? Es lo mejor en hidrología.
en recursos hídricos, porque los cálculos son repetitivos, son muy fáciles, pero los datos que se manejan son en gran cantidad. Esa es la diferencia. Aquí no hay ningún cálculo complejo, todos los cálculos son facilitos, pero hay que tener agilidad para manejar hartos datos, ¿no? Y entonces, en el Excel es lo mejor. Te ayuda hartísimo. Y entonces, hacerse un esfuercito, hay que comprarse una computadorita. Y no solo te va a servir para hidrología, ¿no? Te va a servir para recursos hídricos, para obra, ingeniería sanitaria, ni hablar, ahí se manejan un montón de cálculos igual. O sea, herramienta imprescindible para el ingeniero, la computadora. Sin la computadora va a ser muy difícil. A ver, vayan dibujando, si hay alguna consulta, indica nomás. Aquí en la presentación, la acumulada, esa hay que borrarlo y colocar la que hemos hecho ya. Aquí está, esto no está en Excel, ¿no? Lo borramos esto. En la presentación, la acumulada aquí no está sumando, no está acumulando uno de estos unos, ¿no? Está copiando lo mismo nomás aquí. Ya, aquí le falta acumular uno de estos unos, ¿no? Está copiando ahí. Aquí debería ser 2 ya. ¿Lo ven? Esa la van a eliminar. Y vamos a colocar esta que tenemos aquí, ¿no? Van a copiar la que ustedes están haciendo ya. Copiar. Pegar. Ahí. Ahí. Siempre revisamos la fórmula ya, ni por más que a veces que están con fórmulas y a veces alguito lo movemos, entonces y hacer sobre la misma y nos puede fallar, ¿no? Diga. Hay que graficar con la intensidad que hemos sacado en milímetro o centímetro. Con cualquiera de la que vos quieras. Yo en Bueno, el examen ya te voy a especificar, ¿no? Pero por ahora con el que tú quieras, las dos son intensidades. ¿Ya?
Bien, no creo que haya mucho problema en graficar eso. Esta gráfica también, esta no me convence. La gráfica de la curva masa, me voy a robar una curva masa de por acá si hay. Curva masa, esto me puedo robar. Aquí tengo otrita. Aquí tengo. Esta es la que está mal. Esto más. Esto, la formulita ahí. No, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo algo mal. Ya tenía aquí, ya tenía la precipitación, intervalo, altura parcial. Aquí está mal. Aquí está mal, ¿no? Así era aquí. ¿Ve? Por la formulita. Ahora sí. Ahora sí. $13.5, correcto, aquí también verificamos. 13.5 está bien, 13.5, correcto. ¿Ya? La curva masa lo van a cambiar en la presentación, tal cual estoy haciendo yo, para que no les cause confusión. La tienen que eliminar la anterior. Tienen que eliminar esa. Y les tiene que salir a ustedes de esta manera, ¿no? Copiar. Pegar. Curva masa de precipitaciones. Olas virtuales. Virtuales no puedo colocar mi clave delante de ustedes. ¿Alguna consulta? Inge, ¿puede mostrar la tablita otra vez? Claro. Aquí está, la que hemos hecho. Ahí está la tablita que hemos hecho, ¿no ven? Saquen una foto. De la curva masa, perdón, Inge. Ustedes tienen que graficar eso, ¿ven? Esta es la curva masa, mira, altura de precipitación acumulada con el tiempo. Ya. Graficalo sin consultar nada y después recién lo vas a comparar con esta que está aquí. Creo que es esta misma. Sí, ese es el ejercicio. Hidrología, grupo 1, 2021. Activamos edición. Editar ajustes. Esto lo borramos. Ok. Vamos a cerrar esto.
eso. Esto cargamos de vuelta. Ahí está. Desactivar edición. Bien. Con eso terminamos la clase de hoy, pero hay una tareita, ¿no? Uno aprende haciendo, ¿no ve? Viendo, uno tiene la idea, pero haciendo es que... Haciendo es la cosa, ¿no? Haciendo se llega a aprender de verdad. Quiero ver si se ha corregido o no este que le he cambiado. Sí, sigue lo mismo este. Esto no he cambiado nada. Qué bacana, che. La subí el mío documento. No le he guardado para ese. Es quiero eliminar esta gráfica. Ah, bacana. Nos deja eliminar, che. La Eliminar. guardado bien el documento, creo. Pero la gráfica sigue estando la misma. Para. Tengo dos gráficas. Una es para mostrar, la otra es del ejercicio. Ah, está bien ya, ¿no? Sí. Sí. Ya está la corregida. Esa es la que le he cargado al Moodle, está bien. La otra solo era para explicar la teoría nada más. Solo es para teoría. Está bien, ya está la corregida ya. Esa es. Listo. Bien, en el Moodle hay una... Aquí está. Hay una tarea ya. Tarea, histograma y etograma, curva masa de precipitaciones. Entonces, esta tareita la tienen que presentar para la próxima clase. Son solamente 3 ejercicios ya. Una. Casi la misma, muy parecida a la que hemos hecho. ¿Ya? Esta es la que tienen que resolver primero. ¿Ya? Esta teoría y la 9. ¿Y que los ejercicios le hacemos en Excel igual? Claro, o sea, ya les acabo de decir, ¿no? Que es lo mejor. Ahora, si no tienes Ya. computadora, lo haces manualmente, ¿no? Ahora, en la 10, para la 10, voy a poner un ejercicio parecido a esto ya, donde entre el área. Ustedes el área ya más o menos lo saben utilizar, que se multiplica con la precipitación para tener el volumen, ¿no ve? Para tener el volumen, ¿ya? Entonces, en la 10 voy a poner un ejemplito de cómo utilizamos el área. Pese aquí ya lo hemos hecho, ¿no? Cuando quieras calcular un volumen, aquí te pide un volumen. Entonces, ¿qué haces? La precipitación lo multiplicas por el área de la cuenca para obtener el volumen, ¿no ve? Lo que hemos hecho en la anterior clase, ¿no? Volumen, ese axito, aunque sea lo podemos colocar ahí para que quede grabado en el video. Volumen es igual a la altura de precipitación por el área, ¿no? Área de la cuenca. Entonces aquí si tiene una cuenca donde cae una tormenta, como la que se indica en el gráfico, esta es una tormenta, ¿ya? La tormenta es cuando tiene variación de intensidades. Entonces aquí está en intensidad, centímetro hora. La intensidad puede estar como altura, como con la letra I mayúscula, la I minúscula, lo que importa son las unidades, ¿ya? En este caso es intensidad, tiempo, centímetro hora, aquí está en hora, tienes 4 intensidades.
te da el área, 200 hectáreas. ¿Cuánto volumen de agua llueve desde las 2 hasta las 4? Entonces, lo que tienes que hacer simplemente es estas intensidades, convertirlas a alturas de lluvia, ¿ya? Intensidad, convertirlo a altura de lluvia. Entonces, la formulita que ahí tienes que utilizar es la intensidad es igual, para que no te confundas, te estoy colocándolo aquí. Intensidad es igual a, mejor lo voy a hacer así. Intensidad es igual a la precipitación, ¿lo ven? Precipitación dividido entre el tiempo. El tiempo. Eso quiere decir que si yo aquí tengo en unidades de centímetro hora, esto es intensidad. Yo lo que necesito es la altura de precipitación. Entonces, de esta formulita despejo ya. Entonces, la precipitación va a ser igual a ¿qué? A la intensidad por el tiempo, ¿no? Listo. Como los tiempos de aquí son de 1 hora, no van a afectar para nada, ¿no? Pero si fueran tiempos de media hora, de minutos, eso, sí afectaría en el cálculo, ¿no? Como es de 1 hora, el intervalo va a ser que la intensidad sea igual a la precipitación. Siempre que el intervalo sea de 1 hora, ¿no? Entonces ahí vas a tener la precipitación de 2 a 3, la precipitación de 3 a 4 es la única que te interesa. Sumas las dos precipitaciones, ya tienes la altura de precipitación en centímetros vas a tener. Eso lo puedes convertir a metro, solamente de 2 a 4 a metro. Y multiplicas por el área de la cuenca que ahorita está en hectáreas, lo llevas a metro cuadrado. Y vas a tener el volumen que te pide en metro cúbico. Desde las 2 hasta las 4. ¿Listo? Sin ningún problema eso. Vas a poder resolverlo. Después, para la siguiente tormenta registrada, es lo mismo, ¿ya? Esto es lo mismo creo que hemos hecho. O parecido. Entonces, este ya estaría resuelto. Este también, en la 9 dice, empleando la lectura pluviográfica, que se indica determinar la intensidad de milímetros entre las 10 y las 11. Entre las 10 y las 11. De 10 a 11. ¿Cuánto es la altura de precipitación? Restas, ¿no? 10 menos 7, ¿no? 3 va a ser 3 centímetros. 3 centímetros dividido entre ese intervalo de tiempo, que en este caso es 1 hora, y sacas la intensidad que te pide, ¿no? Vas a sacar en centímetro hora, después lo llevas a milímetro hora. Y después dice, inciso B, la altura de precipitación total en milímetros por encima de una intensidad de 30 milímetros hora. ¿Ya? La altura de precipitación total en milímetros por encima de una intensidad de 30 milímetros hora. Entonces tienes que graficar esto primero. ¿Ya? De toda esta gráfica, graficas el histograma y solamente vas a tomar en cuenta las que sean después que ya grafiques, y aquí en tu escala te fijas, ¿no? En tu escala te fijas 30 milímetros hora o 3 centímetros por hora va a ser lo mismo, ¿no ve? Te fijas ahí. Y todo lo que está por encima es lo que le vas a marcar, a churar, y lo que esté por debajo ya no te importa nada. No existe para vos, solo importa la que esté por, van a ser 1 o 2 barritas, no va a ser más, o tal vez ninguna, quién sabe. Y esas, una barrita o 2 que queden por encima de los 30 milímetros hora en esta gráfica, esas 2 barritas la conviertes a altura de lluvia, y las sumas, ya tienes la altura de precipitación total de milímetros, que está por encima de una intensidad de 30 milímetros hora. ¿Ya? Y lo último, durante una tormenta, las láminas acumuladas de lluvia en sucesivos periodos de 10 minutos, aquí de 10 minutos son, aquí te da acumulado, ¿ya? Aquí te dan los datos de la curva masa. Cada 10 minutos te dan datos de la curva masa. O sea, lo que teníamos nosotros en nuestra gráfica. Te dan este dato, ¿no?
te dan tiempo y te dan acumulada. Ahora tú tienes que desacumular, hacer la operación inversa de lo acumulado, sacar la altura parcial para cada intervalo. ¿Cómo vas a hacer? Restando, ¿no? De 1 menos 0, 1. 2 menos 1, 1. 2 menos 2, 0. 5 menos 2, 3. O sea, desacumulas nada más ahí. Desacumulas. ¿Ya? Y con esos datos, nuevamente armas la planillita y colocas los datos para el hietograma y para el histograma. ¿Ya? Entonces, no está difícil, tampoco está fácil, ¿no? ¿Ya? Las tareas esas las pueden hacer en grupo, pero tienen que presentarlo de forma individual. ¿Ya? Y las consultas mediante el grupo WhatsApp. Ahí quedamos entonces, nos vemos el próximo martes.